Embajador, le decía, ¿existe algún tipo de comunicación con el Departamento de Estado, con los voceros de Estados Unidos, Perdón, que si estoy en contacto. con algún vocero de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, o usted ha sido apartado de ese tipo de conversaciones que tiene la oposición? No, no tengo ningún contacto que no sean de carácter personal. Ahora bien, la política internacional del gobierno interino, ¿cómo la evalúa? ¿Qué errores y fortalezas puede tener? Pues mira, fíjate, yo no estoy muy seguro que sea el mejor momento para comenzar a criticar a un gobierno interino que está muy debilitado, que ha perdido tanta credibilidad y tanto entusiasmo y que realmente requerimos. No debería haber ningún venezolano que no quisiera que tuviesen éxito. Por lo tanto, yo lo que él sí he dicho en varias oportunidades, incluso en un video mío, a Juan Guaidó, yo le decía, mire, usted es un presidente accidental por la Constitución, afortunadamente para usted, pero eso le obliga a ampliar su base de sustentación. Y la única manera de ampliar la base de sustentación es que usted amplíe a sus colaboradores. No sean sectarios, porque yo le decía que nunca he visto un grupo político más sectario que ellos. Y que eso realmente, al final, no era que los perjudicaba a ellos, nos perjudicaba a todos. Y que tenía que buscar la amplitud. Incluso se lo dije cuando regresó de su último viaje a Venezuela. Cuando regresó a Venezuela, dice, bueno, es la oportunidad de hacerlo. Pues mira, no lo hacen, no me da la impresión de que lo hacen y eso no solamente nos perjudica a ellos, nos perjudica a todos. Ahora bien, ¿cómo también lee la posición de la Unión Europea con relación a la crisis de Venezuela? ¿Ha sido tibia la Unión Europea? Mira, casualmente yo estoy tratando de terminar un libro sobre el manejo de las grandes potencias en Europa, específicamente en el conflicto de los Balcanes. Y ayer, escribiendo nuevamente la actitud de la toma de distancia de los europeos en el manejo de los conflictos, se está repitiendo en Venezuela. Lo que yo he aprendido en el mundo es que los que negocian por uno tienen un sentido del tiempo muy ilimitado. Los que no tenemos tiempo somos las víctimas y los que pagan las consecuencias somos las víctimas. Yo creo que la Unión Europea ve nuestro problema, yo no diría que lo vean con absoluto desinterés, pero tienen tantos problemas internos a ellos que por supuesto no le dan la misma importancia. Y hoy tenemos un problema adicional, aunque he visto, por cierto, las declaraciones de la nueva canciller española que me parecieron excelentes convocando a esa reunión del grupo Europeo para fines humanitarios en Venezuela. Sin embargo, España, que tradicionalmente fue nuestro vocero ante la Comunidad Europea, en Europa cuando hay un problema de América Latina, inmediatamente le preguntan qué piensa España. En la época de Felipe González, de Aznar. Hoy en día tenemos a Pablo Iglesias, que ha sido en el fondo un mercenario de la política financiado por Chávez y Maduro como vicepresidente de España, así que no podemos esperar que tenemos a un gran aliado ni un gran amigo en España, y eso a mí me parece muy alarmante. Ahora bien, Estados Unidos está en un año electoral. ¿Qué puede empujar a Estados Unidos a la situación venezolana en este momento cuando está en un año electoral? ¿Somos su principal prioridad? Yo diría para nada. En algún estado podríamos tener cierta significación el estado de la Florida. No porque los venezolanos sean determinantes en el voto, porque yo creo que la mayoría no están, o no son ciudadanos, o no están registrados para votar. Sin embargo, hay una comunidad latina importante. Del resto, no. Los problemas de los Estados Unidos nosotros no pesamos para nada. De hecho, hemos venido desapareciendo a una velocidad tremenda. Y muy de vez en cuando se oye un planteamiento, una nota de prensa del secretario de Estado o del enviado especial para Venezuela o el embajador norteamericano que reside en Colombia, pero es el embajador ante Venezuela. La respuesta, Adriana, es no. ¿Por qué entonces Elliot Abrams y Mike Pompeo hablan de la transición está cerca? ¿Nos están engañando? Pues mira, ojalá ellos sepan algo que ni tú ni yo sabemos. Me parecería extraordinario. Ojalá fuese así. Pero también vengo oyendo hace rato que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y una que estaba sobre la mesa era realmente sacar a Maduro. Yo los oigo, yo creo que hay en cierta medida casi una obligación de ellos de estimularnos.
Y me parece mucho mejor que digan eso a que nos digan, miren, no hay la menor posibilidad de que ustedes tengan una transición. O sea, me parece más constructivo y yo sí creo que con el régimen de sanciones ellos están intentando hacer eso. No sanciones como la gente pensó que la gasolina, eso realmente no tiene ninguna trascendencia. Las otras sanciones sí lo tienen. Ahora bien, si hablamos del tema Estados Unidos, según usted, no tiene la prioridad sobre Venezuela o Venezuela no es prioridad en su agenda. ¿Cuál puede ser la salida para Venezuela si ya se han ensayado prácticamente todas las recetas? Protestas, diálogos, incursiones militares. ¿Cuál puede ser la salida? Adriana, hay una renuencia al mundo de aceptar las realidades de otros países. Los propios Estados Unidos han puesto un precio a la cabeza de Maduro, por cierto, exagerado, de 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, que no creo que valga mucho. Cuando tú haces eso, porque evidentemente estás considerando que es un régimen de pandilleros, de bandidos, de criminales. Sin embargo, te dicen, bueno, siéntense ustedes y seguro que van a tener un gobierno de transición. Es como si el señor Churchill le hubieran pedido durante la guerra que se sentara con el señor Hitler, porque eso tenían que resolverlo de una manera pacífica, en una transición hacia la paz en Europa. Nos piden a nosotros un ejercicio, el primero, inviable, porque el señor Maduro no va a aceptar lo que llama un gobierno de emergencia. No he logrado saber qué es lo que llaman un gobierno de emergencia, pero a lo que se puede aproximar será un gobierno entre las dos partes. No me puedo imaginar un gobierno de las dos partes cuando tienes una fuerza armada que están entregadas a la cúpula militar del señor Maduro y todos los instrumentos. Hoy mismo, creo ayer, el Tribunal Supremo de Justicia Ilegítimo acaba de decir que es ilegítima la Asamblea Nacional nuestra, con todo ese tipo de acumulación de hechos, con el ingreso de Irán, de Rusia, China, como jugadores en el espacio nacional, cada vez más complejo, ya no solamente son los cubanos. Yo decía ayer en un programa, Adriana, que a mí le iba a decir al señor Trump, mire, el presidente Kennedy, que fue un gran inspirador, por lo menos para mi generación, tuvo un pésimo legado político para América Latina. Fue haberlo dejado a Cuba cuando abandonaron a los cubanos en la playa Bahía de los Cochinos. Allí surgió el problema que el mundo y el mundo de América Latina en especial viene sufriendo por 60 años. En el fondo, preguntarle al señor Trump si ese va a ser también parte de su legado, dejarnos al señor Maduro y el chavismo por otros 50 años. Entonces, a su juicio, ¿qué habría que haber? ¿Una suerte de intervención militar de Estados Unidos o cómo ver un final a esta película? Adriana, hay cosas que se hablan, otras que se discuten y otras que no se discuten. Hay muchas maneras, pero evidentemente si lo que llamemos el recurso a la fuerza de una u otra manera, aunque yo sigo pensando que la salida nuestra va a ser en base al esfuerzo que los venezolanos hagamos por nosotros mismos. Desgraciadamente es una sociedad que ha venido perdiendo el entusiasmo, la inspiración, porque no ha habido liderazgo, ha habido dirigentes políticos. Y cuando las sociedades no son sacudidas por la inspiración, no se activan. Y mientras no se activen, se van resignando poco a poco y el país se va perdiendo. Y mientras tanto, hemos perdido casi 6 millones de personas, entre ellos mucha gente joven como tú, preparada, calificada, que están en el resto del mundo y que muchos de ellos jamás regresarán. Mientras tanto, es un drenaje de cerebro como no ha visto ningún país en América Latina en su historia. Es lo que nosotros tenemos por delante. Usted dice que no hay liderazgo, no hay dirigencia. ¿No hay qué? ¿Qué le puede... Usted dice que no, perdón, que hay dirigencia pero no hay liderazgo. ¿Qué le puede cuestionar o qué puede en este momento sugerirle a quienes están a la cabeza del gobierno interino? Adriana, yo no sugiero porque cuando no doy consejos a quien no me los pide. Y si fueras tú el presidente, yo te lo diría a ti qué deberías hacer tú. A ti sí te puedo decir. Yo creo que para mí hay un elemento fundamental que es la confianza, la credibilidad que tú puedes tener en las relaciones, piensa tú que tú tengas con los demás. Si no hay, y eso tiene que estar estructurado sobre una franqueza en la comunicación,
una franqueza en las reflexiones, en realmente pintar las cosas como son y asignarle importancia a las cosas que son importantes. La gente se da cuenta cuando los dirigentes políticos buscan algo que no vaya más allá de los intereses de ellos, que haya realmente un sentimiento de amor nacional por el país, no simplemente por determinadas facciones. Cuando yo hablo del sectarismo, te lo digo con muchísima preocupación, porque eso lo advierte la gente fácilmente, quienes los rodean, cómo están. Falta para mí una interacción eh, con el país más reflexiva. Mire, realmente la situación es esta, es durísima, porque es la realidad. No esconder las cosas, no se trata como dicen los mexicanos, achicopalar a los venezolanos, pero sí decirles la verdad y decirles, mire, una transición en Venezuela no podrá ser convencional y será dificilísima si nosotros emprendemos ese camino y explicar en qué diablo consiste ese gobierno de emergencia. Muy bien que no van a tener a Maduro y al Chapo Cabello, bueno, pero ¿quién es más? ¿Y cómo se va a manejar eso? ¿Y ustedes a quiénes pondrían? Etcétera. O sea, falta fundamentalmente la sinceridad, la transparencia. Fíjate, hace 2 semanas el partido más grande del país, de acuerdo con los números curules, para el Primero Justicia, hizo un comunicado en el cual pedía la cabeza de Guaidó, de López, porque eso fue lo que en síntesis era. Y nadie ha dicho nada, o sea, tendría que salir el presidente a comentarlo. Sin embargo, Bores sigue siendo el canciller. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué unidad es esa? Y se tiran piedras ellos mismos. Ahí decían que todo el que hubiera participado de una u otra manera en esta aventura de, la, de las curiadas, como las llaman, tenía que ir, incluso dice, y reorganizar el gobierno central. El gobierno central es López. López es el CEO, como llaman los americanos las empresas. El presidente, el vicepresidente ejecutivo del gobierno es López, ¿no es cierto? Sin embargo, nadie dice nada. Y fíjate, tal vez no venga el caso, te lo voy a decir, Adrián. En el año 2016, nosotros todos votamos entusiasmadísimos por salir del régimen. No sabíamos ni quién eran los diputados que íbamos a votar por nosotros. No le importaba. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros votamos por una tarjeta que se llama MUT. ¿Tú te recuerdas? Claro. Uno no votaba por ADECO, no, MUT. ¿Y qué pasó? Nosotros votamos por unidad. Y tan pronto les dimos el voto, ellos agarraron la tarjeta y la picaron en pedazos y dijeron no. Un pedazo de voluntad popular, un pedazo de CUPE, un pedazo de acción democrática. Picaron la unidad. Los primeros que no querían unidad eran los partidos políticos. ¿Por qué no se quedaron como un solo grupo? Si realmente tuvieran un sentido nacional, nosotros tendríamos que tener un solo grupo y que internamente se tengan sus conflictos y divergencias, pero externamente un solo bloque, si realmente quiere rescatar la libertad, pero no lo hace. Entonces, si las cosas se mantienen igual, los resultados van a ser por cuántos años más el gobierno de Maduro al frente de los destinos de los venezolanos. Oye, yo no quisiera pensar en esos términos, y sobre todo hoy que está comenzando un día tan asoleado, no me gustaría pensar que ese es el futuro. Pero tomándolo muy en serio, aquí hay que, si los que están gobernando, primero, no hay gobierno, es una ficción decir que tenemos un gobierno interino, es una ficción. Entonces, ¿qué no es una ficción? Plantarte, declarar, posicionarte, esto es lo que necesitamos, decirle al mundo nosotros para salir de esto requerimos ayuda internacional. O por ejemplo, ahora cuando los famosos barcos, nosotros le hemos podido decir a los Estados Unidos, si realmente nos preocupaba tanto esto, bueno, pedimos que nos ayuden a un bloqueo de nuestras playas porque vienen barcos de un país asociado al terrorismo y no queríamos que ingresen a nuestro territorio. Eso lo hemos podido hacer. Sin embargo, siempre decían la gente, ¿y qué van a hacer los norteamericanos? Y yo decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros los venezolanos? ¿Acaso el problema es solo de los americanos? Tenemos la tendencia a esperar a que otros nos lo vayan a resolver. Y eso no lo vamos a resolver a menos que nosotros mismos asumamos esa posición. Y no quiere decir que no tenemos ni las armas. Por ejemplo, destituir a Padrino. Sí, no sabe, no importa. Pero usted como una posición política, usted ha dicho que está destituido porque es un corrupto, porque desacató órdenes de la presidencia de la República. Son gestos
yo le recordaba que el general de Gaulle, en un estudio en la BBC de Londres, estuvo durante 3 años animando al pueblo francés. No tenía ejército ni nada por el estilo, pero tenía una voz. De Gaulle decía, cuando no hay municiones, hay palabras. Bueno, pero las palabras tienen que tener contenido y el contenido tiene que reflejar la realidad, sinceridad y la confianza que los venezolanos necesitan. Embajador Diego Arria, quisiera también un comentario sobre el haber izado la bandera de Irán en Venezuela. ¿Eso puede tener alguna consecuencia geopolítica, diplomática? ¿Lo dirán? Sí. Sí, claro. Imagínate, nosotros nos estamos convirtiendo en un centro de actividad donde coliden intereses diversos. Aquí en este caso, bastante asociados. Hace 20 años solamente teníamos los cubanos, que ya eran suficientemente peligrosos, y el mundo no le puso mucho interés. Empezaron a entrar chinos, iraníes, rusos. Hace más de 12 años, los iraníes vinieron a Venezuela y montaron una fábrica de tractores y de bicicletas. Tenían 2 vuelos a la semana y nadie le pone importancia. La semana pasada, Adriana, hubo varios vuelos de esta línea mujer de Irán a Falcón. No le ponían interés al tema de los aviones, sin embargo sí al de los barcos. Los barcos no tienen ninguna trascendencia, porque los barcos al final llegan llenos de combustible, pero los aviones no sabemos de qué venían llenos o qué se llevaban. O sea, tendemos a no ponerle la verdadera importancia a las cosas que son realmente importantes. Esto era más visible, lo de la gasolina, pero eso no tiene ninguna trascendencia. La trascendencia que tiene es que hemos entrado a un juego peligrosísimo, donde están una serie de intereses que no son los nuestros. Yo hace casi como 12 años en una conferencia en la cual me invitaron, yo fui uno de los que intervino en la comunidad de inteligencia en Washington. Yo le decía, mire, yo sé que Irán no tiene misiles para alcanzar a Venezuela, para alcanzar a los Estados Unidos, pero desde Venezuela sí se puede fácilmente accesar a las costas norteamericanas con misiles. Los iraníes tienen tiempo viniendo a Venezuela 2 veces a la semana, ustedes no saben lo que están haciendo en Venezuela. Y nunca le pusieron importancia. También no le han puesto importancia a los rusos que manejan los sistemas antimisilísticos de Venezuela, radares, inteligencia. Tampoco le han puesto interés a los chinos. Y los han venido subestimando la capacidad de daño que pueden hacer Venezuela, no solo a nosotros los venezolanos, sino el daño real que representamos para la región y para los propios Estados Unidos. Ahora el problema para que los americanos ayudarnos ya no es meterse con Cuba, es meterse con Rusia, es meterse con China, es meterse con Irán, cuando pretendan hacer algo por Venezuela. A eso están enfrentados ellos y nosotros somos las víctimas que no podemos simplemente mirar esto como un juego de ping-pong. Este es el rol que hay. Nosotros tenemos que comenzar a ver cómo lo vamos a jugar. Y para mí tiene que ser de una manera mucho más firme, más fuerte y más pública incluso de lo que estamos haciendo hasta ahora. Y ese eje, Irán, Cuba, China, Venezuela, ¿qué tan poderoso es? Bueno, Irán como factor de desestabilización. Desde hace mucho tiempo se ha hablado de los grupos en Venezuela, bueno, uno afiliado a este otro que tiene precio por su cabeza, el Tariq el-Ansari. O sea, desde hace rato se han venido tejiendo con Hezbollah, el principal financista de Hezbollah es Irán. O sea, Irán está en un juego en el cual quiere tomar cabeza de playa también en América Latina y comenzar a hacer una acción de vinculación con grupos en el resto de la región. Eso es ya de por sí peligrosísimo por lo que significa el gobierno de los ayatolás. El de Rusia no tiene que contar. Imagínate, Rusia estaba buscando ubicarse como lo hizo en los años 60, que llegó a tener tal poder en la región que yo no diría que doblegó a los Estados Unidos, pero en cierta medida sí, cuando llegó a los Estados Unidos casi al punto de la guerra y hizo que los americanos desmantelaran misiles en Turquía para ellos sacar sus misiles en Cuba. O sea, estamos siendo parte de un juego en el cual nosotros tenemos muy poco que ganar y muchísimo que perder. Embajador, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros a pesar de este eco que nos está matando a ambos. Gracias. Adriana, muchísimas gracias. Mucho gusto. Un placer. Era quien fuera presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también gobernador del Distrito Capital de la ciudad de Caracas, asimismo representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas.
8:42 de la mañana. De inmediato vamos a conversar con el periodista especializado en la materia de tecnología y de telecomunicaciones, Frank Monroy, para conversar sobre esta invitación a tuitear, a un tuitazo mundial que está convocando la organización Sin Mordaza para pedir a AT&T, a DirecTV, que vuelva a Venezuela. DirecTV libre es la etiqueta, pero ¿tiene eso sentido técnico? ¿Tiene eso algún tipo de basamento? Estamos esperando que se conecte, que haga la división de pantalla. Vamos a ver si con Frank no tenemos ese eco terrible que tuvimos unos minutos con el embajador Diego Arria. Vamos a ver si me Ajá. escucho o hay eco. Ahora te escucho. De hecho, todo un honor después de estar después de ser el invitado después de Diego Arria. Imagínate tú, yo estaba chiquito y ya Diego Arria era, yo estaba en kinder y ya Diego Arria era gobernador. Frank, esta invitación a la que ha hecho la oposición y la organización Sin Mordaza para un tuitazo mundial DirecTV libre, ¿eso tiene algún basamento? ¿Eso va a hacer que DirecTV cambie su posición o es un falso, o es una campaña de engaño? Mira, es simplemente una campaña de activismo que yo la considero que va a ser inútil desde el punto de vista práctico, pero que desde el punto de vista civil, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, eh, sí, hasta catártico, tiene una validez, porque la validez de la acción está bien, pues sin embargo, repito, no creo por razones básicamente corporativas que AT&T le vaya a parar a un tuitazo o le vaya a parar a a una recolección de firmas. No porque la desprestigie, no desprestigio, no digo que no a la acción, repito, creo que la sociedad civil, creo que los ciudadanos debemos hacer cosas, debemos organizarnos, debemos nuclearnos y llevar a cabo acciones, pero creo que no va para ningún lado. Ahora bien, ¿cuál puede ser ese basamento según el cual impulsar una firma puede hacer cambiar de opinión? Es decir, ¿puede haber una suerte de lobby ante AT&T que promueva la vuelta a Venezuela o ni siquiera con lobby por el tema de que no se puede hacer negocios con Globovisión ni con PDVSA? Mira, sacas a Globovisión, sacas a PDVSA, metes Cable Noticias, metes NTN 24, que están en la parrilla pero no nos dejan salir, metes El Tiempo Televisión, metes los canales, el resto de los canales colombianos y no pasa nada. El problema es quién te opera el DirecTV en Venezuela. No solo, ojo, la operación técnica, eso se puede hacer desde otro lado, no hay problema. Aunque tiene sus bemoles y ya ha traído la salida del aire del SAT de Caracas, ha traído problemas en los decodificadores colombianos, ya vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, la parte técnica, ¿quién te cobra? Si no vas a cobrar, ¿quién le paga a las señales el estar en esa plataforma? Bueno, tú lo sabes, pero se lo explico a la audiencia. Una empresa de televisión por suscripción, sea satelital o sea por fibra, tiene al menos 5 modelos de negocio para pagarle a los canales o para tener los canales en parrilla. Por ejemplo, los premium tipo HBO, donde tú pagas un extra y ese extra se paga, o sea, hay un porcentaje para el cable operador y un porcentaje para el productor. Están los que permiten inserción de publicidad, caso de muchos, casi todos, por ejemplo, se me viene a la mente HTV, que no te cobran el estar en tu parrilla, pero, y también tú tienes derecho a insertar publicidad en algunos cortes y picas esa cochina, por decirlo de alguna manera. Están los gratuitos, como casi siempre todas las televisoras de cada país, es decir, TVE, TF1, las televisoras representativas de un país, y están, por supuesto, los que, sí, los que más o menos que imploran porque los metan, que son los canales más chiquitos, que eso también pasa. Entonces,
y los que le cobra la cable operadora por estar allí, porque son tan pequeños que mira, no me vas a dar rating, tú me vas a pagar el transporte de fibra. Entonces, si tú tienes 200 y tantos canales en DirecTV, por los cuales tienes que hacer negocio, por lo menos en 200, eso no lo va a pagar DirecTV, eso no lo va a pagar nadie. Entonces, tendría que salir con una parrilla modificada de solo canales gratuitos, pero igual esa subida y bajada satélite y este tipo de cosas tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el usuario? ¿Cómo cobra el usuario si ya DirecTV se fue a Venezuela? Se sigue manteniendo la domicilización de pago, perfecto, pero otra vez $1 o $2 no le da mayor cosa a DirecTV. Y si DirecTV lo va a hacer porque ellos son chéveres o porque ellos quieren luchar por la democracia de Venezuela, la pregunta muy seria es, ¿realmente le importamos tanto a una empresa privada para meterse en ese rollo? Si DirecTV vendiera la operación en Venezuela a un tercero, ¿pudiera retomarse la transmisión, saltarse la sanción, dice Rey Gutiérrez? Un abrazo a Reinaldo, pero fíjate, hay un detalle. Aquí hay un detalle con eso. Sí pudiera vender la operación en Venezuela a un tercero, pero tendría que resolver una serie de cosas. Sería mucho más dolor de cabeza que empezar de cero. O sea, es más complicado que empezar de cero. Entonces, lo más lógico sería o acatas y sacas y no cumples con Conatel, a menos que tú metas otros canales. El problema es que con la crisis venezolana, los canales nacionales han dejado de estar en satélite. Hace 3 años tú conseguías que el satélite SS6 estaba full de canales venezolanos. Estaba Isla TV de Margarita, estaba Promar, estaba el propio Televen, muchísimos canales venezolanos. Porque era barato por el control de cambio y por la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre. Cuando el dólar libre o el dólar oficial empezó a estar casi a la par con el dólar negro, por decirlo de alguna manera, ya no valía la pena pagar $40,000 mensuales si te veían 200 personas. Entonces, por eso salieron del canal. Por ejemplo, casi todos los canales regionales de Venezuela, los pequeños, los del interior, ya no están en satélite. Y llegaron a estar casi todos. Reinaldo Gutiérrez también pregunta que si DirecTV, yo estoy respondiendo a tu pregunta y tú eres la entrevistadora, qué pena contigo, pero bueno. Yo también estamos la próxima de Reinaldo. Ok, pero si DirecTV cobraba $1 o $2, ¿por qué seguía operando en Venezuela? Desde 2010, el difunto presidente Chávez, pues metió a la televisión por suscripción y a la telefonía celular como cuestiones de primera necesidad, como servicios públicos. Eso trajo una fuerte presión de reglamentación gubernamental y eso hizo que para subir o bajar las tarifas era un show entre Conatel, Sunde, y a veces incluso Conatel decía, sí, súbelo, y después Sunde lo echaba para atrás. Entonces empezó a haber un rezago tarifario durante 5 o 6 años, y al final el paquete que en Colombia costaba $65, en Venezuela costaba $1. Por allí siempre dicen, pero eso no puede ser así. Ok, yo tengo las facturas, porque además tengo un amigo colombiano que me mandó las facturas, tengo un amigo peruano que me mandó las facturas, y cuando tú sacas cuenta, el paquete que tú pagabas el resto de Latinoamérica pagaba entre $60 y $70, en Venezuela costaba $1 nada más, pero bueno. Ahora, Frank, ¿hay alguna posibilidad mínima de que la señal de DirecTV vuelva o tiene definitivamente que cambiar el gobierno para poder sacar PDVSA TV y Globovisión? Buena pregunta. Hay 3 posibilidades. Ajá. Pero las 3 posibilidades son más cuento de camino que posibilidades ciertas. Que el gobierno de Guaidó
haga lobby y de repente llegue a un acuerdo con DirecTV y DirecTV sea usado como un mecanismo de propaganda, que sería un exitazo si eso se resuelve. O sea, si se logra hacer eso, tiene algo así como el 0,5% de probabilidades que pase. Pero pudiera pasar. Ojo, 0,5% al día de hoy. No sé, en 10 días. Este reality show es bastante complejo. Vivimos un reality show que todos los días cambia. La posibilidad que el gobierno de Maduro logre una conversación con DirecTV y se resuelva algo y se llegue a un acuerdo, está un poco más arriba que las posibilidades de Guaidó. Es decir, un 10%. No más de ahí. Las posibilidades que DirecTV vuelva a Venezuela, escúchate lo paradójico de lo que voy a decir, son como el 100%, pero no ahora. DirecTV va a volver, tiene una infraestructura, tiene una serie de cosas que defender acá, una posición de mercado, unos decos que están instalados, unos decos que además son en buena parte son de ellos, es decir, que una pérdida que está allí en casa de algunos, unas antenas instaladas, 1.8 millones de antenas, 5.5 millones de decodificadores, casi 10 millones de usuarios reales, aunque sean 2.4 suscriptores, 2.4 millones de suscriptores. Entonces DirecTV va a volver, pero va a volver a un nuevo gobierno cuando hay un nuevo gobierno real, un nuevo gobierno tangible, un nuevo gobierno con poder real. Por ahora no. Así de sencillo. Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de la mañana en La Gran Aldea. Más bien, gracias a ti por la paciencia y gracias a ti por el placer, gracias a ti por darme el placer de estar contigo. Estamos a la orden. Este proyecto de La Gran Aldea me está gustando porque creo que además todos vamos hacia allá. En Venezuela, hoy que se cumplen 13 años de la muerte de RCTV por señal abierta, todos los periodistas tenemos que ir pensando en marcas propias. Y de alguna manera, tú, que tienes ya una brillante carrera a pesar de tu juventud, eso te estoy piropeando, es importante que generes marca propia. Y yo creo que si algo he aprendido yo en este tiempo, es que con medio, sin medio, con un medio grande atrás, con un medio chiquito atrás, yo soy una marca propia. Y para allá tenemos que ir a apuntar los periodistas para no quedarnos mal pegados después cuando nos llegue la vejez y nos agarre la vejez cobrando que si guardias, una cosita por aquí, una cosita por allá. Hay que pensar como emprendedor y no como empleado en cualquier campo del mercado laboral. Así que un placer estar al aire contigo siempre. Muchísimas gracias, Fran. Era Fran Monroy, periodista especializado en la fuente tecnológica, dando cuenta de esta posibilidad que él no la ve, es más, dice 0,05% de que DirecTV vuelva y está calificando como una campaña de activismo quizás necesaria el tuitazo que se ha convocado mundialmente para mañana. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar allí.